Hola y bienvenidos a nuestro podcast Plática Gastronómica. Mi nombre es Landon Aguirre. Mi nombre es Mariana Mendoza. Mi nombre es Gerardo Sánchez Martínez. Mi nombre es Mi Leslie nombre- Ortiz. Y mi nombre es Guillermo Ávila López. Y el día de hoy platicaremos de cómo los españoles influyeron en la cultura gastronómica de México cuando ellos llegaron y nos impusieron sus reglas, cultura, gastronomía, entre otras cosas. Pudimos notar que los españoles les gustó mucho la comida de aquí de México, tanto que llevaron incluso a su reina en esos tiempos. Pero también ellos introdujeron a México el pollo, pato, ganado, trigo, entre muchas otras cosas como el arroz, cebollas, ajo. Sí, esto tiene bastante que ver con el intercambio de culturas que se hizo. Por ejemplo, con lo que dijiste sobre el intercambio de algunos ingredientes, tenemos obviamente de nuestra parte lo que es el tomate, que sabemos que ahora, por ejemplo, en España, en Italia no se vería una comida italiana sin el tomate, que originalmente es de aquí. Entonces se puede decir que somos pioneros de la gastronomía italiana. De igual manera, pues lo que más se exporta de aquí son los chiles, sea chile seco, eh, chile, ¿cómo se dice? Pues fresco, ya sea jalapeño, el habanero, ni se diga, o los chiles secos que son pues para los adobos y así como el guajillo, el ancho, y pues queramos o no, el que nos hayan conquistado y que hayamos conocido la gastronomía, la cultura, la religión de otro país completamente diferente al nuestro, hizo que nosotros evolucionáramos con ello, obviamente con partes malas, que fue pues la guerra, que se dice incluso que el genocidio más grande que ha existido en la tierra ha sido el de los españoles hacia los pueblos originarios de lo que es ahora México, pero no podemos negar que la gastronomía mexicana tiene mucho que ver y es lo que es ahora, gracias también a la conquista. Exactamente, compañera. Y bueno, ya comentando un poco más sobre lo que dijiste de nuestros ingredientes, pues bueno, al tener una gran variedad de ingredientes tradicionales o prehispánicos mexicanos, pues esto fue lo que les fue encantando a los españoles y además de eso, por la complejidad de nuestros platillos, incluso también algunas técnicas culinarias como es el el pibil, que bueno, algo tradicional mexicano que es la cochinita pibil, el cual se hornea, digámoslo así, en un pozo, literalmente escarban la tierra, agregan la proteína, usualmente en hojas de plátano, de maguey, y lo entierran, agregan carbón o fuego al hoyo, después lo tapan y pues bueno, determinado tiempo se lleva una cocción a baja temperatura, digámoslo, en alta, pero am, con mayor tiempo de cocción. Y bueno, hablando un poco de las guerras que trajeron estos españoles a nuestra cultura prehispánica, he de decir que algo que venció a nuestra cultura fue las enfermedades que nos trajeron. Ellos nos trajeron las enfermedades de la viruela, el asma, entre otras, digamos, plagas, de enfermedades que pues terminaron acabando nuestra cultura en sí. Y después de ello viene el mestizaje, con el que nosotros conocemos alguna de nuestras, digamos, cambios gastronómicos en nosotros como mexicanos. Y pues bueno, ya se llevó a gran escala el mestizaje a todo el país, ¿no? Aportándote sobre esas civilizaciones, te diré una que es la teotihuacana, que se caracterizaba por ser que su religión era politeísta, es decir, que le rezaban a varios dioses, así como
Un ejemplo de estos dioses sería Tlaloc, Quetzalcóatl, entre otros muchos más. Ah, uno de sus platillos principales que se elaboraba con carne humana era literalmente el pozole, que ellos daban de entender que cuando ellos cazaban, era que la carne estaba fresca, y ellos a ellos pues, les gustaban y hacían el sacrificio, y solo ciertas personas podían comer ese platillo, así como que pues el monarca de esos tiempos, que se me olvidó, el Tlatoani, y ciertos sacerdotes. Sí, Sí, exactamente. Y la diversificación que hay de culturas, bueno, de este tipo de de religiones, civilizaciones, sí, sí. ajá, de civilizaciones politeístas que llegamos a ver una diversificación de dioses en los cuales ellos creían y, por ejemplo, el clásico ejemplo de un dios tolteca es Tlaloc, que, bueno, lo representan como el dios de la lluvia, pero en la cultura maya, y en otras diversas culturas, prehispánicas, se conoce como el dios Cha, que también es el mismo dios de la lluvia, este, el dios Metzabó, que es lo mismo, pero pues se diversifica la cultura con la religión y pues se genera un mix de todo esto, ¿no? Sí, claro, o sea, diferencian, o sea, aunque fueran diferentes civilizaciones, todas tenían, a lo que yo tengo entendido es que todas las civilizaciones prehispánicas eran politeístas, todas tenían como que diferentes dioses a los cuales era como su forma de decir, ah, por esto pasan las cosas, por esto hay cosecha o por esto hay, Y así también por eso llueve. Y nos así. trajeron, ellos también nos trajeron de que su propia religión, ¿no? Sí, sí, Porque sí. nos querían inculcar una nueva religión a nosotros, haciéndonos como uno mismo en cuanto a la religión. Y eso también tuvo que influir de que mucho en nosotros, que es pues lo que somos actualmente, ¿no? Sí, claro. Sí, y también por lo mismo de la religión, igual no podían comer algunas cosas, por lo que también nos quitaron ellos esas ciertas cosas que no podían comer. Entonces, por lo tanto, nosotros tampoco lo pudimos emplear en nuestra gastronomía, pero conforme fue pasando el tiempo, pues lo empezamos a implementar un poquito más. Sí, claro, para mí fue súper, súper interesante el saber que aquí antes no había animales o sea, domésticos para el consumo de nosotros, o sea, no había vacas, no había cerdos, no había pollos, y que todo eso viene de Europa y nos enseñaron a hacerlo y pues ahora el 99.9 de las comidas típicas mexicanas pues llevan estos ingredientes y es algo que dices, wow, o sea, sí cambió, porque creíamos que no cambió tanto, pero no, sí, sí nos influyeron bastante y nos cambiaron completamente la forma de vivir. Sí, así es, no por nada se considera a México un país meramente católico. Sí, 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 sí. Somos de los países más católicos que existen aún y pues antes no lo éramos, fue algo que aprendimos y bueno, no se aprendió, se les inculcó a la mala y pues se quedó hasta el día de hoy y creo que va a ser muy, muy difícil que un país como nosotros cambie su forma de pensar. Exactamente. Y bueno, ya tenemos eso como conclusión, ya que el cambio que trajeron estos españoles hacia nosotros fue radical a través de su cultura, la matanza eh, a nivel nacional de nuestra cultura prehispánica y ya. Sí, creo que es todo lo que podemos decir. Un intercambio muy bueno de cosas. Obviamente, no es la manera más correcta de hacerlo, pero al final de cuentas, pues terminamos siendo uno de los países con mayor gastronomía que existe. Nuestra gastronomía ya es algo que es un patrimonio, entonces pues tenemos que sentirnos orgullosos de ella. Así es, concuerdo totalmente con ustedes. Estos temas, algo que también yo, o sea, pues obviamente todos sabemos que
México es maíz, somos hijos del maíz, somos hijos de todas las cientos de cantidades de variedades de maíz que hay. Y pues algo interesante que les voy a compartir es que el maíz sí, pues era algo muy, muy importante en la gastronomía prehispánica, pero había un cereal que era incluso más importante, que era el amaranto. Ese era venerado, era como el oro de nuestros ancestros, ¿no? Y lo vinculaban mucho con Quetzalcóatl. Decían que Quetzalcóatl era el dios que nos proporcionaba el amaranto. Y al momento de que llega la conquista, que llega todo este nuevo sistema y base de pensamientos y creencias, se toma así como que, cómo estas personas van a venerar a algo, a un alimento. O sea, no les cabía la cabeza a los españoles, entonces se redujo, se prohibió un poco el uso del amaranto para que se quitaran como ese amor y esa venerencia que tenían hacia él. Entonces, por eso, en el actual, pues sí se consume el amaranto, sí lo encontramos que en sus palanquetas, que en sus dulces típicos, que sí, no sé qué cosas, en muchas cosas, pero no como antes. Y ahora, pues sí, atesoramos y añoramos muchísimo más al maíz que al amaranto. Efectivamente, compañera. También he de decir que, pues bueno, ya que lo comentas, al ser hijos del maíz, cuenta una leyenda que aquí en Mesoamérica el maíz fue un regalo de Quetzalcóatl, así como ya nos lo habías planteado. Quien es este dios azteca al sembrarlo, lo cosechó y nosotros salimos de el maíz. Nosotros en sí somos maíz. Y pues bueno, parte de esto también Quetzalcóatl, debido a esta leyenda, empezó a construir ciudades a través del maíz, o sea, a través de nosotros, como palacios, templos, y pues con esto aumentaron las riquezas, naturales y incluso culturales de México prehispánico, ¿no? Y pues bueno, este, al dar como que esos indicios de que nosotros somos maíz, eh, es tan estrecha que del mismo maíz está conformado la carne y el hueso de nosotros, ¿no? Como humanos. Y los dioses, quienes nos crearon, Quetzalcóatl plantó y cosechó estos maíces, que somos nosotros, sintieron la necesidad de ser venerados, pensaron en la creación del hombre. Y pues bueno, porque en sí, digamos, la teoría de la creación de esta cultura, bueno, pues estos dioses necesitaban a alguien que los adorase. Y pues nosotros nacimos de eso, ¿no? Como, digamos, la creación en otras culturas o otras religiones politeístas alrededor del mundo, ¿no? Que son similares a nuestra creación en esta cultura, vaya. Así, retomando ese tema de que de la creación se supone que nosotros somos conocidos como el cuarto o quinto sol, la verdad no recuerdo, pero a partir de que los dioses fueron creándonos a base, perdón, de sus huesos, pero como que ellos veían que teníamos ciertas fallas y literalmente lo que ellos hacían eran borrarnos de la existencia, ponían tormentas o cosas así y nosotros íbamos evolucionando dependiendo que si eran los simios o los peces. Pero ya al momento de que dieron, como que ya empezaron, de hecho se peleaban por nosotros en lo que era Huitzilopochtli, Tlaloc y Quetzalcóatl se peleaban para ver quién iba a reinar sobre nosotros. Se supone que ahorita en el sol, dice, se encuentra lo que es Quetzalcóatl. A Sí, mí de me hecho, gustaría mencionar claro. sobre la llegada de la vid, que se remonta tras la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés, quien trajo los frutos de la vid
y empezó a sembrarlos una cierta cantidad por cada colón que necesitaba el fruto por alguna de las misas o algunas de las cosas que pues ellos necesitaban el vino. Y también la vid es una uva que se usa para 3 distintas maneras. El primero es para la producción de vinos, jugos, etcétera. El segundo como fruta, que sería pues la uva que comemos normalmente. Y el tercero, que se usa muchísimo menos, pero también es importante, es para la producción de uva pasa. Sí, y eso tiene, bueno, retomando el tema también de los vinos, aquí pues obviamente México no es reconocido por sus vinos, ¿verdad? O sea, no es como que tengamos una medallita de tener los mejores vinos, pero sí hay una buena cantidad y de una buena calidad. Algún dato importante es que aquí se introdujo la vid y todo para producirlo, no tener que traerlo desde España hacia acá por si las personas de los mandos querían tomar un vino, entonces empezaron a sembrarlo aquí, y al momento de sembrarlo aquí se le llevó una prueba al rey de España para decir, bueno, pues esto es lo que se puede lograr allá, ¿le gusta o no le gusta? Resulta que este vino fue de una muy buena calidad, tenía muy buen sabor, y al saber esto el rey de España se enojó, se puso celoso, hizo un berrinche, en el que dijo, ¿cómo es posible que los vinos de esa ciudad, de ese pueblo, de ese lugar que acabamos de conocer, sean de la misma calidad que los vinos que producimos aquí en España? ¿Cómo va a ser eso posible, verdad? Entonces mandó a quemar todos los viñedos hechos, y el único, según, o sea, lo que recuerdo es que el único que sobrevivió es el viñedo de Casa Madero, que, o sea, obviamente en ese momento no se llamaba Casa Madero, pero pues ahí empezó, ¿no? Que obviamente tiene que ver con Francisco I. Madero, un líder revolucionario, pero sí, o sea, tal vez México pudo haber sido un gran, un gran competidor en la industria vinícola, pero por este suceso se hubo un retroceso en nuestra gastronomía vinícola, y pues creo que es algo muy interesante que tenemos que dar a conocer. Sí, de hecho, ya después de esa, digamos, que nos retrasó un poco en la, digamos, en la explotación vinícola aquí en México por parte del rey español que hizo su berrinche. Ya años después, nos introdujimos en la fabricación del vino. Y pues bueno, hace poco, en 2019, si no mal no recuerdo, ganamos un premio al mejor vino que proviene de Baja California. Uno de estos vinos, no recuerdo el nombre, pero era un vino tinto y uno vino blanco. Y compitió con vinos franceses, españoles, italianos, que en sí estos vinos son digamos, de la vieja guardia, que son los franceses, italianos, españoles, en sí del viejo mundo, que es Europa, del cual estaba el mundo para ellos, para fabricar vino es el ideal, pero Baja California dio la sorpresa aquí en México y pues puso y dijo en alto, aquí está el vino mexicano y trágansela. Sí, se Hablando un podría poco decir de los vinos, que en México fue donde se originó la vitivinicultura en América, aunque después los conquistadores españoles, viendo la situación de los climas, se vieron obligados a buscar más al sur, donde hubiera un clima pues mejor para la plantación, por lo que
fueron a Perú, Chile, Argentina, etcétera. Ahora sí, retomando lo que es llamado Chateau Comú. No te Y escuches, de hecho, compañero. ¿dónde? No te escuches, compañero. ¿Esa me escucha? Ahí sí ya. Ey, Les comentaba que el vino blanco que comentaba mi compañero Gerardo, que fue el ganador, se llamaba Chateau Comú Chardonnay y que fue producido en el Valle de Guadalupe. Y hablando más sobre las uvas, lo que es Baja California produce las 4 tipos de uvas llamadas el Cabernet, el Merlot, el Tempranillo y el Chenin Blanc. También lo que es el municipio de Ensenada es considerado es la capital del vino mexicano. Sí, eso solamente demuestra que México tiene espacio, tierra, clima para absolutamente todo. efectivamente. Sí, bueno, nada más retomando un poquito, hay algunas cosas como que importantes que tenemos que saber. Ya sabemos, somos hijos del maíz, somos hijos de los dioses, porque pues queramos o no, ahorita estamos arraigados a la religión católica, pero quien nos dieron los inicios, nuestras bases, pues fueron los dioses que nosotros mismos les dimos un nombre, les dimos un porqué. Entonces, pues hay que sentirnos orgullosos de eso, no negarlo, que sí, obviamente podemos creer en cualquier otra religión, pero darle también la importancia y el conocimiento y reconocimiento a todo lo que viene atrás, porque sin ello no estaríamos aquí y no seríamos lo que somos en este momento. Somos y seremos hijos del maíz.